profesores, padres de familia, estudiantes y entidades invitadas. Bienvenidos a la presentación del Plan de Integración de las TIC al PI de la Institución Educativa Rural Francisco José de Caldas, presentado por quien les habla, Byron Mauricio Cardona Polanco, jefe del área de Tecnología Informática. Componentes del PIT o Plan de Integración de las TIC. Componente 1, Identidad. Componente 2, Diagnóstico. Componente 3, Propuesta pedagógica. Componente 4, Aplicación en el aula. Componente 5, Recomendaciones para su aplicación a las demás gestiones o áreas del colegio. La identidad de la Institución Educativa Rural Francisco José de Caldas está enmarcada en la misión, la visión y los principios que caracterizan a este plantel desde su fundación y siempre guiados por el pensar de su patrona, la Virgen de las Mercedes. Componente número 2, diagnóstico. Para el análisis de este componente analizaremos tres variables. Variable número 1, diagnóstico documental. La institución educativa en la actualidad no cuenta con un plan de integración de las TIC definido, lo cual ha hecho que se desaproveche el potencial de la infraestructura tecnológica con la que cuenta la institución. Es por eso que hay varias entidades gubernamentales y del sector educativo que buscan estrategias para la adecuada integración de las TIC al sistema educativo colombiano. Entre los argumentos abordados por parte del Departamento de Tecnología e Informática de la IR Francisco José de Caldas, para dar solución a esta necesidad que nos plantea la sociedad, ha propuesto un plan de integración de las TIC al PI, tomando como eje central el proceso de capacitación a los distintos actores involucrados en la integración de las TIC en cada una de las gestiones que definen el proyecto educativo institucional. Tomar en cuenta la percepción de los estudiantes y padres de familia en la utilización de las TIC en la educación. Análisis de la infraestructura. Para el análisis de la infraestructura tomaremos tres ejes centrales: instalaciones, hardware y software. Instalaciones. La institución cuenta con un salón de 5 por 8 metros, adecuado con 24 puntos eléctricos y 24 puntos de red, con capacidad para 24 estudiantes. A nivel hardware, contamos con 40 equipos portátiles, 23 de escritorio y 350 tablets. A nivel software, se puede decir que no se cuenta con herramientas software, dado que todo el software que pertenece a la institución en este momento está sin licencia. Organizacional. Consejo directivo. Perfil. Grupo de personas que representan a los miembros de la comunidad educativa, docentes, cuerpo administrativo y estudiantes, padres de familia. Reporta la estructura organizacional. Las funciones que cumple este consejo directivo es gestionar las alianzas público-privadas que permiten garantizar el presupuesto para la ejecución del proyecto. Docentes. Perfil: persona nombrada por Secretaría de Educación para orientar clases. Reporta a la estructura organizacional. Funciones: participar de la planeación y ejecución del plan TIC. Estudiantes. Perfil: estudiante representante de los estudiantes. Reporta a la estructura organizacional. Función: participa como observador y parte fundamental del control de la ejecución del plan. Estructura operativa. La estructura operativa está compuesta por el coordinador de implementaciones, el docente
el docente y los estudiantes. Funciones del coordinador de implementación. Perfil. Jefe de área de sistemas o cualquier persona con conocimientos avanzados sobre las herramientas TIC. Reporta estructura organizacional. Funciones. Realizar la asesoría en materia de inclusión de las TIC a los planes de aula de los docentes. Realizar los estudios de pertinencia del material TIC a implementar. Realizar el análisis del software educativo a utilizar. Realizar la capacitación de los temas priorizados como necesarios por los docentes. Ser el puente de comunicación entre la estructura operativa y la estructura organizacional del plan. Recopilar las quejas y sugerencias de los docentes sobre la parte estructural del plan. Docentes. Perfil. Persona natural que ha sido nombrado por Secretaría de Educación para orientar clases en un área del saber. Reporta a la coordinación de implementaciones. Funciones. Asistir a los cursos y reuniones convocadas por el coordinador de implementaciones. Decidir qué herramientas TIC va a utilizar en la implementación de las TIC en el área que orienta. Medir los niveles de pertinencia de las TIC en los contenidos programáticos del área que orienta. Estudiante. Perfil. Persona natural que se encuentra inscrita a la institución educativa como estudiante. Reporta a estructura organizacional. Función. Actor activo del proceso de implementación de las TIC en el aula. Procesos del plan TIC. Concienciación, capacitación, planeación y ejecución. Proceso de concienciación. Proceso mediante el cual se busca sensibilizar a los docentes sobre el uso de las TIC como herramienta de innovación en las clases. Procedimiento. Establecer campañas que permitan romper los mitos de las TIC como elemento distractor en el aula. El objetivo. Disminuir la mala percepción de las TIC como elemento innovador en el aula. Alcance. Aplica para todos los docentes de la institución. Actividades. Definir el tipo de docente. ¿A qué se refiere? ¿Quién es el tipo de docente que hay que convencer? Con variables como qué, como edad y tipo de estudios. Definir el tipo de comunicación con que se le va a llegar a este docente. Se definirá si la campaña se llevará a cabo de forma personal, grupal o simplemente mediante memorandos. Definir quién es el interlocutor. Se definirá si la persona a llevar a cabo la campaña será un docente experto o un compañero del área o el jefe del directo del docente. Creación del material. Se definirá el tipo de material a utilizar, un video o un artículo para convencer al docente. Definir fecha y hora. Se definirá el horario en el que el docente esté más dispuesto a un diálogo, donde la escucha activa prime. Proceso de capacitación. Se define como el proceso mediante el cual se capacita a los docentes para el uso de las TIC. Procedimiento. Establecer programas de capacitación en el uso e inclusión de las TIC en el proceso del aula. Objetivo. Propender porque el docente interiorice el uso de las TIC en su vida cotidiana. Alcance. Aplica para todos los cuerpos docentes y administrativos de la institución. Actividades. Diagnosticar a los docentes. En este proceso se aplicará una prueba piloto, la cual permitirá establecer el nivel educativo de los docentes respecto al uso e inclusión de las TIC en el aula de clase. Posteriormente se realizará una matriz DOFA. En este proceso se evaluarán los resultados obtenidos, permitiendo generar unas estrategias para fortalecer las competencias TIC en los docentes.
Priorización de los temas. En este proceso se identifican cuáles son los procesos con mayor grado de dificultad y se fijarán las rutas de capacitación. Capacitación. En esta actividad el docente recibirá la capacitación de los temas priorizados con una intensidad horaria de 120 horas. Definir fecha y hora. Se definirán los horarios y la intensidad horaria semanal. Ejecución del proyecto. Se evaluará el grado de aprendizaje de los docentes a lo largo del curso. Proceso de planeación. Proceso mediante el cual se crea y estudia cuál es el material TIC a utilizar en cada área. Procedimiento. Buscar en las herramientas los fines pedagógicos que nos permitan potencializar nuestra enseñanza en el educando sin correr el riesgo de convertir las TIC en un elemento distractor. Objetivo: establecer el tipo de herramientas a utilizar en el área para cada temática. Alcance: docentes de cada área. Actividad: definir los temas. Se definen los temas a enseñar tomando como referencia el plan de área. Definir el uso pedagógico. Definir qué se quiere lograr al integrar esa herramienta TIC al aula. Definir el tiempo. En este espacio delimitaremos el tiempo que usaremos las TIC para que esto no se convierta en algo sin control. Creación de material. Se especificarán los ejercicios que se harán con la herramienta TIC. Definir fecha y hora. Se definirá el día y en qué horarios utilizaremos las TIC para que denote preparación y no se convierta en algo producto de la improvisación. Evaluar campaña. Se socializará y evaluará el material creado por cada área a los demás docentes con el fin de ajustar los detalles. Proceso de ejecución. El proceso de ejecución del plan queda sujeto a cada docente, pero sí deberá evidenciar pruebas trimestrales de la ejecución del proyecto para que éste no vaya a quedar en el papel. Componente número 4. Implementación en el aula. Para la implementación en el aula del plan TIC utilizaremos los grados sextos de la Institución Educativa Rural Francisco José de Caldas, los cuales desarrollarán el siguiente estándar: utilización de herramientas informáticas para la elaboración de documentos escritos mediante procesadores de texto. Objetivo: propender porque el estudiante busque, seleccione y evalúe información para la creación de documentos escritos. Contenido a desarrollar. El estudiante deberá desarrollar un documento escrito en el cual justifique de forma adecuada un derecho de petición para defender los derechos del caso de estudio. Herramientas a utilizar. Se utilizarán Microsoft Word para la ejecución del documento y para la selección y búsqueda de información que nos permita soportar y justificar nuestro caso de estudio. Utilizaremos Google Cloud. Desarrollo de la clase. La clase inicia con la presentación del caso de estudio. Una vez presentado el caso de estudio, los estudiantes tienen 10 minutos para analizar el caso de estudio y organizar una serie de temas que deben buscar. De ahí procederán a tener 20 minutos donde buscarán la información necesaria, la evaluarán durante los siguientes 10 minutos
y organizarán un tipo de documento de tipo derecho de petición con el cual puedan finalizar la tarea. La evaluación se hará en base a qué? A criterios como la búsqueda de la información en los procesadores de texto, la fiabilidad de esta información, la selección de la información también será tenida en cuenta, pues toda la información no es adecuada, por lo cual el estudiante deberá tener en cuenta la información seleccionada. La evaluación que hizo de esta información encontrada se deberá evidenciar que el estudiante analizó el caso de estudio y procedió a darle una solución. Organización de la información. Cómo se presenta el documento, en qué orden y con qué tipo de cultura y presentación presenta el documento final. Conclusiones. Durante esta actividad, los estudiantes aprendieron a desarrollar los derechos de petición, utilizándolos para defender sus derechos ante sus superiores.